Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es un verdadero honor y un privilegio poder no solamente exponerles nuestra visión sobre la situación política en España, que trataré de explicarles por qué a nosotros nos parece histórica y excepcional, sino también nuestra visión sobre algunos aspectos cruciales de la situación política internacional. Y para mí es muy importante poder responder a sus preguntas y poder intercambiar impresiones con ustedes. Quería agradecer también a mi Secretaría de Internacional, a Pablo y a todo su equipo por su excelente trabajo. Para nosotros, digamos que las relaciones internacionales y la comprensión del contexto que rodea a nuestro país no solamente es una pasión y no solamente es algo que nos fascina, entendemos que también establece los límites de lo posible dentro de nuestro país, y eso es algo que siempre hemos tenido presente para diseñar nuestros programas y para imaginar y preestablecer la hoja de ruta que pretenderemos llevar a cabo cuando gobernemos en nuestro país. A propósito de la situación política de España, les decía que es una situación histórica. Estamos viviendo una transición sin precedentes seguramente desde la famosa transición española que se iniciaría con la muerte del dictador Francisco Franco y que normalmente se sitúa a su fin en la victoria electoral del Partido Socialista en 1982. A nuestro juicio estamos viviendo un proceso de trascendencia política similar, que ha implicado ya algo sin precedentes en nuestro país, que es un cambio en el sistema de partidos. Como ustedes saben, en los últimos 40 años y digamos, mirándose en el espejo de otras tradiciones políticas europeas y no solo, en nuestro país había fundamentalmente dos grandes partidos políticos de ámbito estatal. El turno, la alternancia entre esos dos partidos, no solamente aseguraba formas de gobernabilidad estables, que se adaptaban bien con un sistema electoral que fue diseñado en el año 1977, sino que establecía también un reparto simbólico de posiciones que servía para entender la cultura política de nuestro país, un gran partido de centro-derecha y un gran partido de centro-izquierda. Digamos que ese sistema ha saltado por los aires y de alguna forma podemos decir ya que en el año 2016 hay un nuevo sistema de partidos. Un nuevo sistema de partidos que ha provocado situaciones inverosímiles hasta no hace mucho, como que los dos grandes partidos de nuestro país se hayan tenido que poner de acuerdo. Eso no tenía precedentes en España y eso ha hecho que algunas de las crisis que están viviendo los partidos tradicionales españoles en nuestro país no sean crisis de partido, sino expresiones de lo que nosotros hemos llamado crisis de régimen, crisis de sistema político. La transición de hace 40 años fue un proceso enormemente exitoso para sus conductores políticos. Y seguramente la formación política que emerge de ese proceso, que emerge de manera hegemónica, es un partido socialista que tiene un resultado electoral impresionante en 1982, el Partido Socialista Obrero Español. El partido que seguramente ha servido durante más años para entender lo que es España. España en los últimos 40 años no se entiende sin entender lo que ha representado el Partido Socialista. Y seguramente el partido que sirvió para identificar al menos dos elementos cruciales. Por una parte, las expectativas de los sectores asalariados y los sectores medios, unas nuevas clases medias que surgen en España y que por primera vez aspiran a que sus hijos vayan a la universidad, aspiran a un nivel de bienestar desconocido en nuestra patria y que se identifican con un partido que representa eso y que representa también la modernidad en nuestro país, que representa la entrada de España en la Unión Europea y que representa la homologación de nuestra sociedad con otras sociedades europeas. La ilusión innegable por buena parte de nuestras poblaciones por entrar en la Unión seguramente sea solo comparable con la que vivieron otros países como Grecia o como Portugal, y en este caso en España todo esto se identificaba con el Partido Socialista. En nuestro país
hay una tensión consustancial a nuestra historia política que nunca ha dejado de estar viva y que tiene una expresión constitucional, que es la tensión nacional. Nosotros decimos que España es un país plurinacional y no es un invento nuestro. La Constitución española de 1978 distingue dos categorías de territorios: las regiones y las nacionalidades, que es una palabra ambigua que se aproxima a la noción de nación. Esta tensión, consustancial a nuestro país, tuvo en España una resolución política viable durante mucho tiempo. Por una parte, esa distinción en la Constitución y, por otra parte, la consolidación de dos grandes formaciones políticas, una en el País Vasco y otra en Cataluña, que aseguraban no solamente la estabilidad en esos territorios, sino también en algunos momentos cruciales la propia gobernabilidad de España. Estoy hablando de Convergencia y Unió y estoy hablando del Partido Nacionalista Vasco. Si les hago esta introducción para que ustedes entiendan el mundo que se crea en España después de esa transición de hace 40 años, que por un lado bascula en el Partido Socialista, que tiene una alternativa natural en el Partido Popular, y en unas, digamos, tensiones en clave plurinacional, pero de alguna manera conducidas a partir de la hegemonía de dos partidos de corte democristiano en Cataluña y en el País Vasco, es para que ustedes contrasten la estabilidad política de España en los últimos 40 años con la situación actual. La situación política actual en Cataluña no tiene precedentes. La situación política en el País Vasco, en cambio, llama a la esperanza en la medida en que el terrorismo ha dejado de ser una realidad en nuestro país, y eso es una buena noticia, y caminamos en una dirección inequívoca hacia la normalización política, pero con la excepción del Partido Nacionalista Vasco, ya no existe en Cataluña una fuerza política que dé estabilidad a gobiernos españoles, y tampoco el Partido Socialista puede jugar ya ese papel de partido que era capaz de hablar diferentes lenguajes en los diferentes territorios de España. La clave de los éxitos electorales del Partido Socialista tenía que ver con su éxito electoral en Andalucía, pero también con su éxito electoral en Cataluña y con su capacidad para entender, digamos, las particularidades identitarias y territoriales de España que le permitían ser un partido muy fuerte en Cataluña, teniendo históricamente la alcaldía más importante, que era la de Barcelona, y un partido de importancia no despreciable en Euskadi. Eso ha cambiado. La fuerza política que gana las elecciones generales en Cataluña somos nosotros, y también hemos ganado las dos últimas elecciones generales en Euskadi. Y creo que ustedes son perfectamente conscientes de lo que representa la cuestión catalana en este momento en nuestro país y a nivel internacional. Ese elemento, que seguramente no tiene que ver con la genealogía inmediata de Podemos, es algo que hace que podamos hablar efectivamente de una crisis de régimen político en España que tiene que tener una solución. La vía que nosotros proponemos, ustedes ya la conocen, es que haya un referéndum en el que nosotros haríamos campaña a favor de que Cataluña siguiera en España y defenderíamos un nuevo encaje constitucional que recoja específicamente en una nueva Constitución en España o en la Constitución actual reformada la realidad plurinacional de nuestra patria. Y pensamos que esa propuesta es probablemente la única que puede ser viable para evitar situaciones de enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Por otro lado, hay otro tipo de crisis política en España que no es una particularidad de nuestro país, que se ha dado en otros países y que tiene seguramente que ver con el colapso económico que se produce a partir de la crisis financiera de 2007. Nosotros pensamos que una de las claves de estabilidad de los sistemas políticos occidentales, y en particular de los europeos, tenían que ver con los consensos de posguerra. Consensos que nosotros muchas veces hemos mirado con envidia, porque fuera de España tenían que ver con el éxito del antifascismo en Europa. El éxito del antifascismo en Europa, en el marco de un sistema de tipo bipolar, de un sistema de bloques, hizo
que cuestiones como la redistribución, como entender, y esto lo entendían también las formaciones políticas democristianas, entender que los derechos sociales son la base de la democracia, entender que el consumo de masa solamente es posible en contextos en los que las clases asalariadas pueden mejorar sus perspectivas económicas y que de alguna manera se convirtieron en eso que hoy todo el mundo reivindica como algo bueno y que eran los estados del bienestar. Los estados del bienestar tienen que ver con ese consenso antifascista, tienen que ver con una dinámica de bloques y tienen que ver seguramente con la ilusión que produce el proyecto europeo. Yo no creo que los europeos compartamos necesariamente una sola cultura, pero sí compartimos durante mucho tiempo una cosa, y era la viabilidad de sociedades prósperas, donde se respetaban los derechos sociales y donde se respetaban los derechos humanos. Y eso, independientemente de que uno fuera de izquierdas o de derechas, liberal o conservador, era una cosa de la que enorgullecerse en Europa. Seguramente esto empieza a cambiar y empieza a cuestionarse, digamos, con lo que muchos identifican simbólicamente con el éxito político de ese binomio que se llamaban Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y con una época, digamos, de empoderamiento progresivo de los poderes económicos financieros en relación a los equilibrios económicos anteriores. Nosotros entendemos que la derrota de las organizaciones de la clase trabajadora en el Reino Unido no se entienden solamente en clave británica, sino que son una señal epocal, lo mismo que en el caso de los Estados Unidos. Pensamos que el fracaso del famoso programa común de la izquierda de Mitterrand tiene que ver con una época en la que esos consensos asociados al estado del bienestar empiezan a entrar en crisis. Seguramente la caída del muro de Berlín es lo que establece el fin definitivo de una manera de entender Europa, de una manera de entender los poderes soberanos del Estado, en qué cosas un gobierno puede tomar las decisiones, y se empieza a avanzar hacia formas de soberanía de tipo posestatal. Los acuerdos de Maastricht implican, entre otras cosas, que los países europeos dejan de tomar decisiones sobre política monetaria, lo cual, independientemente de que guste o no, es un antes y un después en la manera de entender el poder político y la economía en Europa. A nuestro juicio, lo que ocurre a partir del 2007 es que hay un colapso económico. Es que ese sistema económico no termina de funcionar bien, produce desequilibrios y, sobre todo, en las regiones periféricas de Europa, que se sometieron con escasos mecanismos de defensa económica al éxito de las burbujas financieras y los modelos especulativos y a un excesivo poder de los bancos, se encuentran con problemas económicos graves. Problemas económicos graves no porque lo digamos nosotros, creo que fue el presidente de Francia, el señor Sarkozy, el que dijo hay que refundar el capitalismo, y seguramente al decir eso estaba señalando una de las claves de los problemas políticos que estaba poniendo encima de la mesa la crisis de 2007. Bueno, esa crisis tiene diferentes expresiones en Europa y en el mundo. Después querré detenerme un poco sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que creo que en buena medida tiene que ver con eso. Seguramente el voto de los sectores de clase trabajadora blanca en Estados Unidos tiene que ver con una ruptura de las perspectivas de sectores que tradicionalmente no hubieran votado republicano o no hubieran votado una alternativa como Trump. Pero eso también tiene expresiones en Europa y tiene una expresión en España. Y seguramente su expresión más obvia es el 15M. El movimiento 15M no es un movimiento social más. El movimiento 15M no se mide por la cantidad de jóvenes que están en las calles. El movimiento 15M se mide, digamos, como la actualización o como el nacimiento de una nueva gramática política para entender España. Cuando el movimiento 15M señala a las élites políticas y a las élites económicas, en realidad con lo que está vinculándose no es con una opción política concreta, está señalando un estado de ánimo general en España. Y seguramente las fuerzas políticas tradicionales no fueron capaces de leer lo que eso podía significar. Lo de menos eran las concentraciones en las plazas. Lo fundamental es que la mayor parte de los españoles compartían lo que se estaba diciendo en las plazas. Esto en ningún caso fue una venganza o una revancha de la izquierda
española derrotada en el proceso de transición, que es claramente derrotada. Las derrotas son derrotas y el proceso de transición tuvo enormes éxitos ideológicos. Es un mundo nuevo en el que hay elementos que empiezan a señalar que los consensos que habían servido para que el sistema político español fuera estable, funcionara, se dotara básicamente de dos partidos, salten por los aires. Seguramente nosotros somos la mejor, aunque no la única, expresión electoral de esa, digamos, de esa crisis que nosotros llamamos orgánica o crisis de régimen político. Y el resto de la historia creo que ustedes la conocen bien. Podemos irrumpe electoralmente en todos los espacios de representación institucional en España. A partir de ahora, creo que se abren diferentes incógnitas. Hay algo que ya no volverá al pasado. Creo que todo el mundo reconoce que España no va a volver a ser un sistema, digamos, con un gran partido popular y un gran partido socialista. Eso terminó y queda por pensar qué es lo que ocurrirá en el futuro. Nosotros somos enormemente optimistas, básicamente porque la demografía es tozuda. Podemos es la primera fuerza política entre los menores de 45 años y es una fuerza política que acumula sus mayores éxitos electorales en las grandes ciudades. Si repasamos la tendencia histórica del último siglo en España, normalmente las grandes ciudades han representado la vanguardia de las tendencias generales de cambio en la sociedad, con lo cual tenemos la sensación de que estamos aquí para quedarnos y que, bueno, tenemos más futuro que las formaciones políticas cuyos apoyos electorales se fundamentan en diferentes sectores de la población, en sectores más envejecidos. Respecto a qué podríamos hacer y con quién, nosotros desde el principio fuimos muy conscientes de que no teníamos posibilidades de obtener una mayoría absoluta y de que si nosotros gobernábamos en España iba a tener que ser a través de un acuerdo con el Partido Socialista. Y les digo aquí que nuestra oferta de acuerdo al Partido Socialista era sincera. Por supuesto, era ambiciosa. Nosotros nunca estuvimos dispuestos a entregar un cheque en blanco al Partido Socialista o a buscar, después de haber obtenido 5 millones de votos, una fórmula de gobierno que nos hiciera tener una posición subalterna. Pensábamos que nos podíamos mirar de igual a igual y queríamos gobernar. Y queríamos compartir las responsabilidades de gobierno en proporción a los votos que teníamos. Esto fue así. Éramos conscientes de que había muchas posibilidades de que fuéramos los más golpeados en este sentido, de que seguramente nosotros podíamos decepcionar más gobernando en España que un partido tradicional y que nuestros electores iban a ser mucho más exigentes. Pero nosotros entendemos que una oportunidad de gobernar no se desprecia nunca, porque no tiene por qué volver a repetirse y somos una formación política con vocación de gobierno. Respecto a qué es lo que se puede hacer en España, nosotros somos muy conscientes de los límites, somos conscientes de las obligaciones internacionales de nuestro país, aunque no nos gusta que la moneda única carezca de controles democráticos, la entendemos como una realidad y somos conscientes de que el marco de acción de, en este caso, la cuarta economía de la zona euro es limitado. Nosotros podríamos hacer una reforma fiscal que aumentara los ingresos del Estado y a partir de ahí implementar políticas públicas más expansivas porque entendemos que los modelos neokeynesianos son más efectivos para salir de las crisis. Entendemos que el consumo es absolutamente fundamental para salir de la crisis y para conseguir que la gente consuma más hay que proteger las políticas sociales, hay que evitar los recortes y para que el Estado ingrese más, pues tenemos que acercar la presión fiscal de nuestro país a la media de la Unión Europea. Somos partidarios de no hacer depender nuestra economía exclusivamente del turismo y de la construcción y por lo tanto nos gustaría una reindustrialización de nuestro país que nos permitiera competir por arriba y que nos permitiera acercarnos un poquito más a los tejidos productivos de países como Alemania y como Francia. No estamos contentos con la división del trabajo europeo que nos coloca en una posición, digamos, de subalternidad. En lo que respecta a la defensa, que es una cuestión crucial, pensamos que la OTAN
dejó de cumplir su función cuando desapareció la Unión Soviética, y aunque entendemos cuáles son los compromisos internacionales de nuestro país, pensamos que los europeos nos merecemos un sistema militar de defensa independiente de los Estados Unidos. Querríamos mantener siempre una relación buena, una relación fraternal con los Estados Unidos, pero entendemos que hay que avanzar hacia la superación de la OTAN y hacia la construcción, aunque eso cueste dinero, de un sistema europeo de defensa integral. Esto implica también una relación autónoma de nuestro país con respecto a Rusia. Nosotros no queremos ser el teatro de operaciones de las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos. Los europeos tenemos buenas razones para tener una relación con Rusia que seguramente tendrá matices diferentes a la relación que lógicamente vayan a tener los Estados Unidos con Rusia. Y pensamos que, por desgracia, en los últimos tiempos, y seguramente la ampliación de la Unión Europea hacia el este ha contribuido a acentuar lo que juzgamos como una dependencia excesiva de nuestros países de los intereses internacionales de otro país al que respetamos mucho, pero que entendemos que no siempre tiene por qué haber resultados coincidentes. Cuando nosotros dijimos que nos presentábamos a las elecciones con un programa básicamente socialdemócrata, estábamos diciendo la verdad, aunque por desgracia muchos interpretaron que nos estábamos tratando de esconder o de disfrazar porque efectivamente no procedemos de esa tradición, pero somos lo suficientemente pragmáticos como para entender dos cosas. Seguramente la tercera vía del señor Anthony Giddens, que inspiró a Tony Blair y que a nuestro juicio inspiró también a Gerhard Schroeder y seguramente también a una parte de los socialistas franceses, se alejó de los principios tradicionales de la socialdemocracia que tenían que ver, con la mejora del nivel de vida y la capacidad de consumo de los sectores asalariados de una población. Y al mismo tiempo, como les digo, somos perfectamente conscientes de los límites jurídicos, políticos y geopolíticos de lo que supone gobernar en un país del sur de Europa, y somos conscientes también de las dificultades. En lo que respecta, porque no me quiero extender demasiado, a algunas cuestiones internacionales de relevancia, Estados Unidos. Espero estar tan consternado como la mayor parte de ustedes por un resultado que no por posible, porque nosotros sí pensábamos que esto podía ocurrir, es un resultado que nos sorprende y que nos entristece. La valoración que nosotros hacemos es que seguramente esa crisis que se produce en algunos sistemas políticos europeos como consecuencia de la crisis económica y que seguramente contribuye a explicar el auge de la extrema derecha en países como Francia o en países como Austria, incluso en Alemania, o el éxito de formaciones políticas extrañas como UKIP en el Reino Unido, también ha afectado a los Estados Unidos, y que seguramente ofrecer a los estadounidenses elegir entre lo malo y lo menos malo no ha sido muy prudente por parte de los demócratas. Seguramente el contexto político de los Estados Unidos era un contexto político que seguramente explica no solamente el auge de Donald Trump, sino también algo inédito en la tradición norteamericana como el éxito de una figura como Bernie Sanders. Seguramente tanto Trump como Sanders tienen más que ver con lo que fluye en el subsuelo ideológico de los americanos que los viejos candidatos de las viejas familias políticas. Pensamos que esa crisis de sistemas políticos que en algunos lugares de Europa se vive también se está produciendo en los Estados Unidos, y que solamente así se entiende, por una parte, la desmovilización de los sectores subalternos etnificados. Estoy pensando en voto de afroamericanos, voto de latinos y voto de asiáticos que no votan en Estados Unidos, que no se han movilizado con Clinton, y una movilización tristemente sorprendente de sectores de la clase obrera blanca en ese país. Pensamos que también allí hay una crisis política que tiene que ver con esto. En lo que respecta al Brexit, nosotros fuimos fervientes defensores del Remain, y no era una opción que se pudiera defender con enorme entusiasmo, pero tan en serio nos los tomamos que participamos en la campaña en el Reino Unido, y Pablo Bustinduy y otros compañeros estuvieron en el Reino Unido haciendo campaña. A pesar de que somos críticos con la manera en la que se ha construido una Unión Europea
carente de contrapesos democráticos a los poderes financieros, pensábamos que podía ser un desastre que el Reino Unido saliera de la Unión Europea y lo consideramos un desastre. Y de nuevo, digamos, la sorpresa que se llevó Cameron con el éxito de las opciones defendidas por formaciones como UKIP, pues seguramente tiene que ver con una movilización de sectores subalternos que en el pasado hubieran votado tradicionalmente laborista en el Reino Unido, pero que en el presente identificaron a la Unión Europea pues con ciertas élites de la City y con cierta clase política que no les gusta, y eso nos preocupa. Somos enormemente críticos con los tratados de libre comercio y hemos sido muy beligerantes con CETA y con el TTIP, porque entendemos que es muy peligroso que pueda haber acuerdos internacionales que pasen por encima de las legalidades nacionales y por encima de los controles de calidad nacionales, que pasen por encima de los intereses de los productores de los diferentes países, que establezcan mecanismos de arbitraje que les hagan escapar de la jurisdicción de los países firmantes y que en última instancia puedan afectar a la soberanía. No somos contrarios al comercio, pero entendemos que el comercio se debe regular para proteger a los productores más responsables y para asegurar la calidad y los derechos de los consumidores. Y en ese sentido, los tratados de libre comercio en los que está negociando la Unión Europea nos preocupan. En lo que respecta al auge de la extrema derecha en Europa, que no es un asunto menor, pensamos que las formaciones políticas tradicionales tienen muchas dificultades para resultar creíbles y para resultar antídotos frente a la emergencia de expresiones políticas posfascistas. Pensamos que la única manera de responder a ese momento en el que en las fuerzas políticas que emergen, digamos, desde una fuera del sistema con tanta fuerza, es responder con más democracia, con más derechos humanos y con una defensa intransigente de los derechos sociales como base de la democracia, aunque ello implique estar en desacuerdo y ponerse enfrente de buena parte de las élites económicas que han manejado los destinos políticos de Europa. Por decirlo de manera clara, seguramente en España no existe una formación política de extrema derecha fuerte porque existe Podemos, porque existe una fuerza política que reclama de manera beligerante derechos sociales, derechos humanos y más democracia. Pensamos que las fuerzas políticas tradicionales lo tienen mucho más complicado por su pérdida de credibilidad creciente entre sectores cada vez más amplios de la población. Un último apunte, y me callo ya porque querría responder a sus preguntas, es en lo que respecta a la política exterior europea en materia de asilo, refugio e inmigraciones en general. A nosotros nos parece que la política de fronteras no ha sido responsable y que seguramente Europa ha contribuido a crear buena parte de los problemas que hoy empujan a millones de seres humanos a huir de la pobreza, de la miseria y de la guerra. Seguramente no fue responsable la política de la Unión Europea en materia de migración en su relación con Libia. Seguramente la política de levantar muros y de abrir centros de detención de migrantes no fue responsable y seguramente no concuerda bien con una tradición de Europa y con una vinculación de la idea de Europa al respeto de los derechos humanos. A nosotros nos parece que si hablamos de derecho de asilo, cualquier consulado o cualquier embajada de la Unión Europea debería servir para que cualquier persona pudiera solicitar ese asilo. Pensamos que las vías seguras de acceso son mucho más útiles y mucho más eficaces que situaciones como las que vivimos ahora, en las que el Mediterráneo se ha convertido en poco menos que un cementerio. Y somos conscientes de que un país europeo solo tiene las manos atadas en muchos aspectos, pero seguramente si los países europeos fueran responsables y trataran de actuar sobre las causas de las migraciones masivas, probablemente no se generarían situaciones como las que estamos viviendo ahora y que seguramente tienen que ver también con el auge de los peores monstruos que conoció Europa en el siglo XX. Por mi parte, nada más, no les quiero aburrir y será un honor responder a todas sus preguntas. Gracias.